¿Sabías que la historia de Moisés no es solo un relato antiguo, sino un poderoso llamado que arde en el corazón de cada uno de nosotros? Quédate hasta el final para descubrir cómo un hombre común, lleno de dudas y miedos, fue transformado por un fuego que no consume. Un fuego que puede despertar también tu alma. Bien, swing. En este video te llevamos al corazón del desierto, donde Moisés, un hombre marcado por el pasado y la incertidumbre, encontró una zarza ardiente que cambió su destino para siempre. Una historia profunda, poética y espiritual sobre el encuentro con lo divino, el llamado interior y la valentía de responder a lo imposible. Acompáñanos en este viaje transformador y descubre el fuego eterno que habita en ti. No olvides quedarte hasta el final para vivir la reflexión que puede cambiar tu manera de ver la fe y el propósito. El desierto era vasto, dorado, imponente, pero para Moisés no era solo un paisaje, era un espejo. Cada piedra hablaba con el eco del silencio, cada duna era un susurro del cielo que aún no se revelaba. Huía, sí, del pasado, de Egipto, de un crimen, pero más que de los hombres, huía de sí mismo. En su andar solitario conducía ovejas ajenas, pero en realidad era su alma la que buscaba ser conducida. El príncipe caído, el asesino redimido, el hombre dividido entre dos mundos, entre dos sangres. ¿Qué propósito podía tener un hombre así? ¿Qué sentido había en un corazón roto entre la opulencia egipcia y el lamento hebreo? Y sin embargo, algo lo llamaba. No era voz, ni viento, ni visión. Era una ausencia ardiente, una presencia invisible que lo guiaba hacia lo desconocido. Cada paso lo alejaba del mundo, pero lo acercaba a lo eterno. Los días en el desierto eran largos, abrasadores. Las noches, frías y estrelladas. Moisés conocía el ritmo de las arenas, la voz del viento, la mirada del rebaño. Pero había un latido que no provenía de la tierra ni del cielo. Era interno, como una campana que resonaba sin ser tocada. A veces se detenía, mirando al horizonte como si esperara algo. No sabía qué. Un llamado, quizás, una respuesta, o tal vez una herida que anhelaba sentido. La tierra era árida, pero su alma más aún. Había aprendido a vivir sin gloria, sin linaje, sin pertenencia, pero no había aprendido a vivir sin propósito. Y fue en esa aridez del espíritu donde lo sagrado comenzó a filtrarse, no con truenos ni relámpagos, sino como una espera que se convierte en destino. Aquel día, distinto a todos, subió por las laderas del monte Horeb. No buscaba a Dios ni a sí mismo, solo buscaba pasto para el rebaño. Pero Dios ya lo estaba buscando a él. Entonces lo vio, una zarza, fuego en sus ramas, fuego danzando, pero no devorando. No era común, no era posible, y sin embargo allí estaba ardiendo sin consumirse. Se acercó, fascinado, cauteloso, y fue entonces cuando el fuego habló: Moisés, Moisés. El tiempo se detuvo, el aire se hizo sagrado, y él, con el corazón tembloroso, respondió: heme aquí. No te acerques más, dijo la voz. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. No era una advertencia, era una invitación. No se trataba del suelo, sino de la conciencia. Allí, donde se está desnudo ante lo eterno, el alma pisa lo sagrado. Moisés se despojó, no solo del cuero que cubría sus pies, sino del peso que cubría su ser. Se quitó la culpa, el miedo, la duda. Por un instante fue solo espíritu frente al espíritu. Y la voz continuó: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés cubrió su rostro, no por temor al fuego, sino por la grandeza que ardía dentro de él. No estaba ante una visión, estaba ante su origen. A vos se hizo compasión. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor.
Conozco su dolor. Cada palabra era una llama que tocaba el alma de Moisés. No hablaba un Dios lejano, sino un Padre cercano, uno que no solo observa, sino que siente. Y he descendido para liberarlos, continuó. Y tú, Moisés, serás mi mensajero. El corazón de Moisés se estremeció. Él, el fugitivo, el olvidado. ¿Cómo podría un hombre quebrado llevar libertad a los esclavos? Pero el llamado no preguntaba por su pasado, solo lo invitaba a caminar hacia su propósito. El fuego seguía danzando, pero ahora dentro de él. Moisés no dudaba del poder de la voz, dudaba de sí mismo. ¿Quién soy yo para ir ante Faraón?, susurró. ¿Cómo podré sacar de Egipto a los hijos de Israel? Su voz era la de todos los llamados, temblorosa, rota, humana. Pero la respuesta no fue una lista de sus cualidades, ni una promesa de triunfo, solo 5 palabras que cambian toda historia. Yo estaré contigo. No necesitaba más. Porque cuando lo eterno habita al hombre, lo imposible se hace camino. Moisés, aún temeroso, preguntó: Si me preguntan quién me envía, ¿qué responderé? Y la voz, con majestad invisible, dijo: Yo soy el que soy. No era un nombre para pronunciar, sino para sentir. No era una etiqueta, sino una presencia. Yo soy. El eterno ahora, el ser sin principio ni fin. Así dirás al pueblo, continuó: Yo soy, me ha enviado a ustedes. Y en esa frase, Moisés entendió que su misión no nacía de sí mismo, sino de una fuente que es, que ha sido y que será siempre. Moisés miró sus manos, sus pies, su vara. Todo le parecía insuficiente. Pero no me creerán, dijo, ni escucharán mi voz. La voz le respondió con gestos, transformó su vara en serpiente y volvió a convertirla en madera viva. Su mano, al ponerla en su pecho, se volvió leprosa, y luego sana. Milagros, señales, no para impresionar, sino para confirmar. Pero aún así Moisés insistió: Señor, no soy hombre de palabras, nunca lo he sido, soy torpe de lengua. La voz no se enfadó. El Eterno, que había hecho las bocas, entendía el miedo de su hijo. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo o al que oye? ¿No soy yo? Y agregó con ternura firme: Ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de decir. Moisés aún dudó. Envía a otro, murmuró. Entonces el fuego vibró con un eco más profundo, no enojo, sino dolor, como el de un padre cuyo hijo no ve su luz. Tu hermano Aarón será tu voz, concedió la voz. Tú llevarás la vara. Él hablará, pero yo hablaré en ambos. El plan seguía intacto, porque Dios no elige por perfección, sino por disponibilidad. Moisés descendió del monte. Sus pies pisaban la misma arena, pero ya no era el mismo hombre. El bastón en su mano ya no era solo de pastor, era símbolo de autoridad, de llamado, de confianza divina. Regresó con su esposa, saludó a su suegro Jetró y pidió partir. No explicó todo. Algunas cosas del alma solo se comprenden andando. Tomó a su familia, montó al asno y emprendió el camino hacia Egipto, no con arrogancia, sino con obediencia. Sabía que no sería fácil, pero había una voz ardiendo en su interior, y cuando Dios enciende el alma, ningún faraón puede apagarla. El camino de regreso a Egipto no solo era un trayecto físico, sino un sendero interior lleno de sombras y luces. Moisés sentía cómo la duda y la fe luchaban en su pecho como dos fuerzas opuestas, pero entrelazadas. La duda le susurraba al oído: ¿Quién eres tú para enfrentar a un faraón? ¿Cómo podrás liberar a un pueblo oprimido cuando ni siquiera sabes qué palabras usar? Pero la fe, tenue y persistente, era la llama que le recordaba la zarza ardiente, aquella voz que le había dicho: Yo estaré contigo. No era la ausencia de miedo,
sino la valentía que nace cuando el alma decide avanzar pese a todo. Cada paso sobre la tierra de Egipto era un sacrificio, un abandono de la antigua identidad y un nacimiento hacia el hombre que debía ser. La batalla más dura no era con el faraón, sino con sus propios temores y sus dudas, y en ese duelo interior, Moisés descubrió que la verdadera fuerza no nace de la certeza absoluta, sino de la disposición a caminar en la oscuridad con el fuego de la fe que nunca se apaga. Antes de llegar, Moisés buscó a Aarón, su hermano, ese vínculo de sangre que también era un vínculo del alma. No solo encontraron palabras, sino un abrazo que selló un pacto más fuerte que el destino. Aarón, con su voz clara y segura, sería el portavoz, el puente entre Moisés y el pueblo, la extensión visible de una misión que los dos debían compartir, porque Moisés comprendió que ninguna misión divina es solitaria. Incluso los llamados más íntimos encuentran su fuerza en la comunión. Juntos hablaron, planearon, oraron. Juntos compartieron la carga de la incertidumbre, pero también la esperanza que los sostenía. Era el reencuentro de dos almas dispuestas a enfrentar lo imposible, porque sabían que Dios no envía sin acompañar. Volver a Egipto era regresar a un pasado marcado por el lujo y la opresión, la riqueza de un palacio y la miseria de un pueblo esclavo. Cada rincón del imperio parecía gritar la injusticia que Moisés había tratado de olvidar, pero ahora no era el príncipe que ignoraba el sufrimiento, era el hombre que sentía el dolor de su pueblo en cada latido del corazón. Regresar fue también un acto de valentía y sacrificio. Aceptar que enfrentar la injusticia implica poner en juego todo lo que uno es, incluso lo que teme perder. El peso de ese pasado no lo paralizó, sino que lo impulsó, pues comprendió que la verdadera libertad comienza en el reconocimiento del dolor y la decisión de no ser esclavo de él. El camino no fue sencillo. Moisés enfrentó la incomprensión, la incredulidad y la resistencia, tanto externa como interna. El peso del llamado se convirtió en una carga que parecía demasiado grande para un solo hombre. La soledad lo visitaba en las noches, susurrándole dudas, cuestionando su valor y propósito. Pero en esa soledad encontró también la fortaleza, porque aprendió que la misión divina no es siempre un camino de aplausos, sino a menudo de pruebas y perseverancia. El fuego de la zarza ardiente ardía ahora en su pecho, no como una llama que quema, sino como un fuego que ilumina y transforma. Moisés comprendió que su misión era mantener viva esa llama, no importa cuán oscura fuera la noche. La historia de Moisés y la zarza ardiente no termina en la cima del monte Horeb ni en el regreso a Egipto. Termina en cada alma que escucha el llamado profundo y decide responder: heme aquí. El fuego que no consume es el que despierta el espíritu humano a su verdadera esencia. Un fuego que transforma miedos en valor, dudas en fe, soledad en comunión. Ese fuego arde en lo más profundo de cada uno que se atreve a caminar hacia su destino divino, porque la verdadera zarza ardiente no es un fenómeno externo, sino el fuego eterno que habita en nuestro interior. Y así, la historia de Moisés es también nuestra historia. Un llamado, un camino y la promesa de que, cuando Dios arde en el alma, nada puede apagar su luz. Dios no llama a los perfectos, llama a los disponibles. Moisés tenía miedo, dudaba, se sentía insuficiente, pero cuando respondió: heme aquí, el fuego eterno encendió su propósito. La zarza ardiente vive dentro de ti. Ese fuego no quema, ilumina, no destruye, transforma. Escucha el llamado. Aún con miedo, responde. Porque cuando Dios habita en tu interior, nada puede apagar tu luz. Si esta historia encendió algo en tu interior, si sentiste que el fuego de la zarza también arde en ti,
Suscríbete al canal y acompáñanos en este camino espiritual. Cada video es una chispa que puede iluminar tu alma. Activa la campanita y no te pierdas el próximo llamado.